El trabajo que les voy a leer hoy se llama Performance, Voz, Cuerpo y Tecnología en la Poesía Argentina Contemporánea. Festivales de poesía y música. Es visible que poco antes del encierro al que nos sometió el 2020, los festivales de poesía en Argentina, termómetro de cierto estado de la misma, sirvieron en los últimos 20 años como espacios de experimentación para los poetas. Las tradicionales mesas de lectura, conformadas por personas que leían junto a una jarra de agua en mesitas con mantel, similar a los eventos académicos, fueron migrando hacia lecturas que involucran cada vez más los cuerpos, las voces y ciertos dispositivos electrónicos en una tendencia creciente por espectacularizar ese acontecimiento en sí. Lecturas intercaladas con bandas indie pop, poetas leyendo al ritmo de música electrónica o en colaboración con artistas sonoros, poesía atravesada por samplers, luperas y distintos softwares, poetas que leen sus poemas a partir de ritmos de géneros musicales como el reggaetón, el trap, el rap, la canción pop o el folclore. Justamente se impone un tipo de movimiento concreto, el de pararse para leer, tomar el pie del micrófono y abandonar la silla. Si bien el abanico de propuestas puede abrirse aún más, estas son algunas de las experiencias artísticas recientes que involucran en una primera instancia a la poesía, pero también a la música como referencia inmediata, modulación o puntuación de lo poético. En el año 2019, en el hotel destinado a los invitados del Festival Internacional de Poesía de Rosario, que tuvo poesía, música y espectacularidad, Martín Gambarota, 1968, contó que él había sido invitado a ese mismo festival en el año 97, se realiza ininterrumpidamente desde el 93, y que no se parecía nada al de la actualidad. En su recuerdo, el evento tenía un cierto clima de solemnidad. Los poetas invitados eran presentados por un locutor y leían, en su mayoría, con traje y corbata. Antes de la lectura se anunciaban sus biografías y se hacía especial hincapié en los premios que habían ganado como modo de legitimar esas puestas en voz. A partir de la anécdota y de manera contrafáctica, quizás se pueda recomponer momentáneamente una época. El carácter institucional que enmarcaba una serie de lecturas de poesía, de invitados jóvenes en ese momento, junto a otros de más larga data, consagrados en el ámbito literario. Entre ellos Leonidas Lamborghini, Mirta Rosenberg, Juan Gelman, Marosa di Giorgio. Del mismo modo, puede pensarse en un tono monocorde e impersonal, tanto de Gambarota como de cierta poesía de los 90, que resultaría novedoso, o por lo menos disonante, en esos primeros festivales. En la actualidad, basta asistir a casi cualquier lectura de poesía para advertir que este marco de formalidad, tanto en eventos institucionales como en otros más independientes, se encuentra en una retirada definitiva. Por solo nombrar algunos casos, incluso ciertas experiencias que no tienen que ver estrictamente con lo musical, en la edición 2018 del Festival de Poesía de acá, en la ciudad de Mar del Plata, la poeta, performer y tarotista Cookie realizó una regresión colectiva a las vidas pasadas de todos los asistentes en el Centro de Arte Mundo Dios. El público quedó acostado en el piso en medio de la oscuridad y tapado con mantas por 20 minutos. La misma poeta registró el momento a través de acuarelas que regaló después de la experiencia. En la edición 2017 que se celebró en un ex centro de estética y spa, la poeta y artista visual Fernanda Laguna realizó una obra con papel afiche sobre una falsa cascada y leyó sus textos al ritmo batiente Always on My Mind de Pet Shop Boys. En esa misma dirección, Luciana Camaño, Mar del Plata, 1983, poeta y editora, también ha experimentado con ciertas posibilidades visuales y sonoras en sus lecturas de poesía en vivo. En los últimos años ha trabajado en la ambientación de sus puestas en voz, desde el armado de escenarios en los que coloca su colección de adornos en miniatura, las que denomina fantasías, semejantes a las de Liliana Porter, arlequines, payasos, muñequitas, animales diversos, pastores, hasta lecturas en las que extrae sus textos, largos rollos de papel que despliegan el piso de laderitas playeras. Hay una intención clara de desarticular la escena habitual de lectura y por ósmosis al mismo auditorio a partir de un objeto que intervenga en el acontecimiento de escucha como momento de suspensión estética. Al mismo tiempo, también ha comenzado a trabajar la dimensión sonora de sus puestas en voz junto al músico Mariano Balestena y la artista sonora Mariana Pellejero. Realizan recitales de poesía en los que se utilizan samplers, luperas, controladores, pianos electrónicos y baterías secuenciadas
que intervienen en las puestas en voz. Efectos sonoros, canciones, ritmos, sonido ambiente de manifestaciones populares y de la naturaleza. Fragmentos de discursos políticos de Eva Duarte de Perón y Cristina Kirchner, por momentos, incluso se prescinde del texto y se priorizan distintos sonidos ambiente que, superpuestos y mezclados, pueden pensarse a partir de los conceptos de paisajes o territorios sonoros. Estas manifestaciones más experimentales, sin embargo, comparten escenario con otras modulaciones de más perdurabilidad entre poesía y sonido. Varios poetas se desenvuelven a través de una doble faceta, poetas-cantautores, con lo cual es posible advertir una relación de contigüidad entre las letras destinadas a la música y su poesía. Rosario Blefari, Antonino Olgiati, entre otros. Esta última tendencia posee una trayectoria más arraigada y de más peso en la cultura latinoamericana. En este caso, si bien canción y poema pueden definirse como objetos culturales distintos, en los casos mencionados se reúnen a partir de una estética fin compuesta, un mismo sustrato poético. Según Rosario Blefari, por ejemplo, algunos de sus poemas trabajaron eventualmente de canciones y viceversa. En la producción de otros poetas músicos, esta relación entre poesía y música puede revisarse como tensión del texto hacia el universo sonoro de la canción e incluso atender las recuperaciones del gesto conocido tradicionalmente como musicalización y a la vez verificar su puesta en contacto como prácticas con su propia singularidad, ya que los poetas leen sus textos mientras que los cantautores crean una versión musical o un registro sonoro del mismo. La poesía de este modo se imbrica, solapa, incluso dialoga con una posible expansión musical y tecnológica que en principio no es abordada críticamente, sino entendida como un medio más en el campo de lo posible. En rigor, poetas que hace algunos años leían de maneras más tradicionales, también comienzan a querer experimentar en relación a la performance poética, la música o el sonido. Tal es el caso de Paula Peiseré, Mariano Blatt y Federico Leguizamón, cuyas producciones se encuentran atravesadas por distintas formas de la música popular: pop, música electrónica, folclore y cumbia. Es cierto que Internet y fundamentalmente el acceso y la masividad de ciertos dispositivos digitales funcionan como variables en el abordaje de este fenómeno. Si bien no me concentraré en analizar específicamente el modo en el que Internet afecta o modela estas escrituras, sí es importante destacar que ciertos procedimientos artísticos que ya existían en distintos ámbitos se aceleraron en una era focalizada en la intensificación de la sensación. Es una cita de Tup. Fuera de las puestas en voz, se trata de un contexto histórico fuertemente atravesado por lógicas que se imponen desde Internet, en las que prevalecen el montaje bajo la forma del posteo, un poema recién escrito junto a un video musical de los 80 en la pintura del siglo XVII, al hipervínculo que asocia un elemento con un hipertexto y que a la vez apunta a las páginas de otros poetas amigos, una afinidad, un campo, hasta el armado de playlists en dispositivos que solapan las divisiones existentes entre géneros musicales. Incluso esta intensificación puede advertirse en los registros de las performances poéticas que mencioné al comienzo, tanto de los festivales de poesía como en lecturas en centros de arte y bares, a través de dispositivos digitales que circulan en distintas plataformas, lo que permite conocer y acceder a las voces de los poetas al mismo tiempo que leemos sus textos. De este modo es posible pensar que en los últimos 20 años comienza a instalarse una experiencia vertiginosa de puesta en voz, escucha y escritura y registro, que someten a la poesía no solo a un proceso de reproducción, aleatoriedad, enlaces y clics, sino también a una expansión musical y sonora sin precedentes en un desplazamiento de materiales que comienzan a someterse a una dimensión medial casi constante. Esto plantea una serie de discontinuidades en el espacio-tiempo de la escucha poética que se vinculan fundamentalmente al ya conocido proceso de desmaterialización del objeto artístico que comienza a finales de los años 60. Sin embargo, el objetivo de esta enumeración de prácticas, algo extensa o que también superficial que describí al comienzo, busca debatir, interpelar y cuestionar una hipótesis de lectura sobre estos objetos que incluí en este trabajo, pero escribí en el 2018 con motivo de mi presentación a la beca doctoral de CONICET, ya que considero que ahora mismo me resulta prácticamente inservible, o al menos incompleta, para pensar este tipo de acontecimientos a 3 años de escritura de un proyecto que se propone como un primer acercamiento al problema y con algunas perspectivas teóricas que fui sumando en el camino.
Esa hipótesis vieja planteaba que las experiencias que mencioné podían considerarse prácticas de hibridación artística que creaban cierto espacio de indeterminación entre el canto y la lectura, a la vez que interrogaban o cuestionaban la asociación tradicional entre poesía y canto. También proponía que podíamos estar frente a objetos culturales nuevos que involucraban la presencia de una modulación musical, como si la poesía hubiera mutado en otra cosa. En principio, ahora advierto que la hipótesis apuntaba directamente a una dimensión oral, es decir, la puesta en voz del poema, pero también dejaba completamente de lado otra pregunta sustancial, y es qué sucede en esa instancia de vocalidad o intervención sonora con el texto escrito, su base. El poema escrito resulta en sí otro problema, porque muchas veces cierta dimensión sonora que posteriormente es transmitida en la puesta en voz no se encuentra completamente ausente en él. En general, la música se encuentra, en primer lugar, tematizada, forma parte de los textos como experiencia urbana, discotecas, fiestas, bandas, canciones, géneros musicales, transcripción de ruidos y sonidos de los ambientes. Por otro lado, puede advertirse en un sentido procedimental, a niveles semánticos y sintácticos, repeticiones, interjecciones, mayúsculas o ciertas marcas gráficas, distintos tipos de rimas, entre otros recursos. Por otro lado, es posible pensar que la puesta en voz, o como me interesa llamarla a veces, prueba de sonido, de un texto, sirva muchas veces para reescribirlo, corregirlo, moldearlo o tacharlo. Por otro lado, en relación a la posible hibridez de estos objetos, retomo lo que dice Oscar Mazzotta. Oscar Mazzotta reflexiona anticipadamente que existe un área de actividad estética donde es posible mezclar las tácticas y los medios, abriendo paso a la idea de obra de arte como híbrido. Sin embargo, para también pensar en una postura un poco más actual, para Garramuño, los objetos artísticos del presente no se definen por una fusión con otras artes, sino por una especie de pliegue en el que varios materiales confluyen, pero no llegan a fundirse. En contraposición a la idea de hibridez de los 60 que proponía Mazzotta, Garramuño subraya como que se trata más bien de una, me parece una idea interesante, de una confluencia que se opone a la fusión, porque ella habla de la construcción de un sentido en el que se encuentran diversos materiales sin que se busque su confusión o estabilización en una identidad híbrida. Dice Garramuño, destaco también la idea, por lo tanto, de una comunidad inesencial de sentido para pensar, en un sentido que, sin embargo, no necesita de una especificidad, de una fusión, de una comunidad sustentada en la identidad compartida de cada uno de sus objetos o materiales. Estas dimensiones plantean una relación compleja y problemática entre texto poético y el sonido, voz, canción, música, ruido, en tanto operaciones de superposición, solapamiento, intervención, separación e indistinción que involucran contextos culturales, prácticas performáticas, modos de circulación, como los que mencioné al principio, festivales de poesía y recitales, y soportes heterogéneos y pautados históricamente. Recapitulando, el primer abordaje de estos objetos plantea una serie de problemas críticos iniciales. Confundir de manera frecuente la dimensión textual con la puesta en voz del poema. Dilucidar ciertos límites en las impresiones de escucha de estas lecturas en vivo o sus registros. Cómo trabajar las distintas apariciones de esa dimensión musical y, más concretamente, cómo abordar los géneros musicales en la poesía contemporánea, ya que pueden presentar varias aristas, abordajes y aspectos disímiles entre sí o demasiado amplios. Luego de esta primera instancia aparecen lo que llamo problemas de segundo orden, vinculados a cómo ciertas voces y por supuesto tonos se articulan con los soportes y los espacios públicos o privados en los cuales se inscriben, teniendo en cuenta que estos curan, puntúan y redistribuyen la palabra poética. En relación a los registros de las puestas en voz, sería interesante pensar de qué modo circulan en distintas plataformas de Internet heterogéneas e históricas que almacenan muchas veces los archivos que comienzan a reproducirse sin límite a través de los años. La primera pregunta que surge frente a esto es, ¿cuáles son las consecuencias estéticas y políticas de estas performances poéticas y cómo habitan esos espacios? Resulta necesario aclarar que muchas veces tampoco hay registros de estas lecturas, por lo que reconstruir estos acontecimientos y construir un archivo de un determinado corpus también resulta otro desafío común para quienes trabajan con estos materiales. Habrán notado que hasta el momento he utilizado indistintamente, casi como si se trataran de sinónimos,
los siguientes términos: lectura de poesía, recital de poesía, puesta en voz poética y performance poética. Sin embargo, si bien todos aluden a cierto tipo de acontecimiento no repetible, sería fácil encontrar entre ellos alteraciones más o menos ostensibles y evidentes, que no se miden tampoco ni por el nivel de histrionismo ni del movimiento de los cuerpos. En este sentido, para mencionar a un poeta que ya fue mencionado, que fue nombrado al principio, una lectura monocorde de Martín Gambarota podría tratarse tranquilamente de una performance poética. Lo que quizás suceda es que todos estos conceptos resultan también demasiado amplios, en el sentido de que ya no definen, no resultan operativos para pensar un acontecimiento en el que la poesía se mezcla con el arte sonoro y con una fiesta electrónica. Encontrar un concepto superador será otro desafío metodológico. En relación a esto, Irina Garbatsky identifica y trabaja algunos matices de las performances poéticas que resultan iluminadores. En su tesis analiza una serie de registros y testimonios de las décadas del 80, Batato Barea, Emeterio Cerro, Marosa Di Giorgio y Roberto Chavarre. Si bien los contextos históricos difieren al que describí, advierte un problema común: la evanescencia de la performance. Se distingue de la ruina porque el acontecimiento no regresa, no simplemente porque haya pasado el tiempo, sino porque no estaba hecho para perdurar. Y en este sentido explica que las prácticas de poesía ligadas a la performance y la teatralidad, que hicieron su aparición en el campo cultural rioplatense a partir de las postrimerías dictatoriales del siglo XX, no se ocuparon tampoco por dicho efecto de caducidad. La performance poética es un tipo de acontecimiento para Garbatsky que integra la textualidad poética con la presencia del cuerpo y la voz, en un ámbito que entrecruza la literatura con otras manifestaciones artísticas: teatro, música, plástica, video e instalaciones. Aunque al mismo tiempo remite a una experiencia irreductible a la obra escrita, y por lo tanto exige para su análisis una reconstrucción testimonial o un registro fotográfico audiovisual. Esta característica implica un esfuerzo crítico de reconstrucción y cierta torsión historiográfica. A su vez, en el contexto del Cono Sur, la performance postula una búsqueda de tradiciones alternativas con las cuales resolver conflictos políticos e identitarios puntuales. Enmarcar históricamente al objeto en este ámbito de retornos y regresiones de la vanguardia permite afirmar la mirada acerca de la desarticulación que estas performances promovieron en los 80, que es lo que investiga Garbatsky, sobre conflictos concretos de su campo cultural, como la represión política, el SIDA, el exilio y los prejuicios sexuales. En este contexto puntual de postdictadura, la performance funciona como el dispositivo de un tipo de acción vanguardista poética que no cumple ya con un intento de romper con la cultura, pero sí de resistencia cultural, sobre todo en lo que concernía a los vínculos sociales y expresiones corporales. Al mismo tiempo, ejercen una resistencia al archivo. Este tipo de objetos recupera en realidad un valor epistemológico perdido desde la imposición de la escritura y especifica su modo de recuperación a partir de la noción de repertorio. Para Peggy Phelan, esta imposibilidad de captación es su principal aporte político, incluso cuando no es programado. La performance sortearía así el mercado de consumo de arte, se supondría, ¿no? En este sentido, tanto para Phelan como para Garbatsky, es en dicha evanescencia y postura antimercantilista en donde se plantean los límites de la literatura o los límites de la poesía. No se trata de hacer pasar esos límites únicamente por un problema de soporte, cuestión que nos dejaría únicamente en la confrontación entre oralidad y escritura. Se trata de que estas performances poéticas inquietan desde sus bordes el modo de entender la poesía que los propios artistas tenían. Esto es, como una disciplina autónoma sostenidas en los criterios de obra, valor o autoría. En este sentido, saliendo un poco de Garbatsky, me interesaría volver a ciertas ideas clásicas planteadas por Diana Taylor sobre la performance como actos de transferencia, saber social y memoria, y sentido e identidad, ya que es posible que cierta modulación o puntuación musical en la poesía contemporánea se deba, como en los orígenes de la poesía, a una necesidad posescrituraria de transmisión y preservación del conocimiento. Ante la resistencia de la escritura al sonido, se establece un retorno a las formas de la música popular. Es interesante también que la idea de que la música popular no tiene partitura. Quizás se trate de otro tipo de saberes que busca poner de relieve, como notan Cámara y Aguilar, en relación a la poesía concreta brasileña, la disputa por las entonaciones, el sonido y las gestualidades. En tanto que las puestas en voz no son un vehículo para expresar un mensaje, la aparición de los géneros musicales combina
antagonismo y pertenencia. El campo experimental para estos críticos no tiene que ver con la radicalidad de los lenguajes artísticos, la experimentación está dada en relación con la institución y con lo que ésta deja ver y decir. La poesía podría formar parte del mismo fenómeno que describe Ana María Ochoa Gautier, en el sentido de que la disolución de las fronteras entre ruido y sonido, entre ruido y música, propiciada por las músicas electrónicas, tanto eruditas como populares, cuya figura emblemática en el mundo actual es el DJ, y uno de cuyos signos más claros es la apropiación popular de las tecnologías sonoras, tales como el tornamesa, el pedal de las guitarras eléctricas o los mecanismos sonoros de los teléfonos, ya funcionan solo como reproductores o mediadores de sonido, ya no funcionan solo como reproductores o mediadores de sonido, sino como instrumentos musicales en sí mismos. Se trata de una transformación de la ecología sonora que nos rodea en señal clara del surgimiento de la ciudad postindustrial, donde la proliferación del ruido y el sonido en el ambiente urbano refleja un nuevo modo de estar en el mundo.